Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos saludarlos, desearles la más cordial bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Estamos estudiando las parábolas de Jesús. Acordémonos que hemos dedicado una buena proporción al Mesías enseñando proverbios o el Mesías y las parábolas, en que Jesús cumple profecías mesiánicas que hablaban de la calidad de enseñanza. Él ensalzaría la justicia, la verdad, la ley, como reza en Isaías capítulo 42, y en particular enseñando parábolas o proverbios, como le llama un salmo. Allí Jesús traería mucha luz. Y aquí tenemos un aspecto muy importante de la obra del Mesías, cuál es ensalzar la ley de Dios. Vamos entonces a mirar algunos textos mesiánicos en que Jesús cumple el propósito de Dios, de traer la verdad, la justicia, ensalzar la ley de Dios, y lo hace por medio de parábolas. Y en este caso, la muy importante que estamos mirando, la piedra de tropiezo, que Jesús enuncia en Mateo capítulo 21. Pero vamos a mirar Isaías capítulo 42, los 7 primeros versículos. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Y ahí hacemos un alto, amigos, si esta justicia, que es justicia de Dios, es la justicia de la que Pablo enseña en Romanos, cuando habla de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, no aquella justicia que es por la ley, que si bien Moisés la menciona, y no negamos la eficacia, la veracidad de tal declaración. Acordémonos que el método de los judíos fue desplazar, anular la justicia de Dios por medio de la fe en la provisión de Dios. Y ellos, como bien dice en Romanos 9, buscaron agradar la ley a Dios mediante la ley y por medio de obras. Y allí entonces no alcanzaron la justicia de Dios. Así que reparemos en este concepto, como miramos allí otra vez en Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Notemos acá, por medio de la verdad traerá justicia. Y queremos repasar y reparar en este aspecto tan importante de la justicia de Dios. Ya miraremos algunos versículos al respecto. Seguimos leyendo, versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia otra vez, y las costas esperarán su ley. Siguiente versículo. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. También vamos a mirar capítulo 49, versículo 6. Habla de lo mismo, que este siervo de Dios
fue enviado para traer luz a las naciones. Allí estamos mirando: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Hacemos este énfasis, amigos, de la justicia que Jesús trajo, porque en el Nuevo Testamento se habla de la justicia de Dios, pero quien descubrió este tema tan fascinante de la justificación por la fe, entró, vamos a decirlo, con el pie izquierdo. Nos estamos refiriendo a Lutero. Pablo lo había enseñado muy claramente, pero déjenme contar algunas anécdotas que son valiosas para entender cómo comienza a apreciarse el tema de la justicia de Dios. Voy a invitar a que miremos en Romanos, capítulo 1. Versículo 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, notemos acá, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Allí, déjenme contar, amigos, que cuando Lutero, aquel sacerdote nacido en 1483, él provenía de una familia sumamente católica en ese tiempo. Su padre minero, él quería pagarle los estudios para que él fuera abogado, pero en algún momento hizo una promesa ante calamidades de lluvia, truenos y rayos, que si él sobrevivía a un viaje en esas condiciones, se convertiría a monje. Y así fue. Entra al convento, pero con el terror de la justicia de Dios. Esto es lo que queremos remarcar. Al punto, amigos, que Lutero estaba, mientras avanzaba en el claustro de los agustinos, pasaba noches enteras en vigilia, en ayuno, en oraciones, lacerándose, o sea, latigándose el cuerpo, al punto que los compañeros y el abad Staupitz tenía temor de que pudiera sobrevivir en esas condiciones. Lutero, pues, este sacerdote que tembló la primera vez cuando iba a oficiar la misa y levantar la hostia, creía que era tan indigno de hacer semejante acto para el Señor, no encontraba paz, hasta que el abad Staupitz le dijo: ¿por qué no lees los salmos? Para que encuentres el refugio del Señor, el perdón de Dios, el amor de Dios. Y así fue. Y he aquí que cuando observa en los salmos y en textos del Nuevo Testamento, mira la justicia de Dios. Y él creía que la justicia de Dios era darle a cada uno lo que le corresponde, el castigo severo a aquellos que cometen pecado y la bondad del premio a los que hacen el bien. Pero aquí que al leer algunos salmos que quiero compartir, amigos, quedó más confundido, porque entendiendo que la justicia de Dios era el juicio, el castigo de Dios, miró el salmo, por ejemplo, Salmo 92, versículo 6. Vamos a leer ese texto. Salmo 92, versículo 6. El hombre necio no sabe, el insensato no entiende esto. Él se daba cuenta que como necio no sabe y clamaba a Dios con mucha oración. Él se reconocía necio, buscaba el perdón de Dios. Pero miren ahora en el capítulo 98, 2, lo siguiente. Notemos. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Y él sabía que por hacer comparación o apareamiento de los dos miembros de los versículos de la Biblia hebrea, especialmente en la parte sapiencial, como eran los salmos, si la primera parte habla de salvación, Jehová ha hecho notoria su salvación, el segundo miembro sería: a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Por lo tanto, justicia iba apareada, es decir, hacía match, hacía pareja con salvación. Pero si la justicia es castigo, ¿cómo puede ser salvación? O miremos también el texto de Salmo 103, 6, lo que hace la justicia de Dios. Jehová ha hecho, vamos a leer entonces ese salmo.
Jehová es el que hace justicia, notemos, y derecho a todos los que padecen violencia. Se habla de una manera favorable acerca de la justicia de Dios. ¿Cómo entonces podía entenderse que había bondad en la justicia? Algo similar a decir bondad en el juicio de Dios. No, el juicio es castigo. Pero aquí el texto nos dice que en la justicia hay salvación. Bien, en ese concepto vuelve a leer Romanos capítulo 1, 17. Miremoslo otra vez. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y a partir de allí comienza a describir la suerte de los pecadores. Pero miremos ahora, en el capítulo 3, luego de señalar en los versículos 18 y 19 el poder que la ley tiene para acorralar al hombre pecador, en el cual él se veía también como uno más, aparece la justicia de Dios. Justicia para castigar a todos los pecadores. Miremos pues. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Notamos entonces que la ley no va a salvar, nadie será justificado delante de él. Pero ahora entonces aparece la justicia de Dios. Siguiente versículo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué acaso sería el castigo a toda aquella gente que fue arrinconada, como cuentan los versículos anteriores, en pecado, y aparece la justicia o juicio castigador de Dios? No. La justicia de Dios, amigos, es Cristo. La justicia es salvar, no castigar. Y este conocimiento de Lutero fue asombroso. Le cambió su vida. Otra vez, había entrado estudiando el fascinante tema de la justicia de Dios en Romanos, pero decidió buscar más en los Salmos, y los Salmos allí lo confundieron. La justicia de Dios salva. ¿Cómo es que salva? Si más bien es que castiga. Y ahora lo comienza a ver más claramente en Romanos, en Pablo. Y es que aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios salvando en Cristo Jesús. Leemos entonces versículo 21 en adelante. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están echados, destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, perdonados, gratuitamente por su gracia, mediante el rescate, la redención que opera en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o expiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, notemos, su justicia. Y en un sentido, amigos, sí es castigo. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios castigó a un inocente, a Jesús. En lugar de caer el juicio de Dios sobre todos los pecadores, cae sobre un solo hombre que sale de garante de todos, quien era el autor de la ley, quien la había dado. Y si él ordenó en los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, él vino a ejemplificarlo, a cumplir la ley con su cuerpo y a pagar el castigo que exigía esa ley. Allí se aplica la justicia de Dios en un hombre y se aplica la justicia de Dios en la salvación de todos los hombres. Esa es la justicia de Dios. Bien, sigamos leyendo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo, notemos nuevamente, muy repetitiva, recurrente, la expresión del apóstol Pablo en su carta a los romanos del concepto de justicia, de que Él es justo, como lo indica a continuación,
y sin embargo puede perdonar, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y a la vez el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amigos, ¿cómo puede ser posible que podamos conciliar esta idea que es sumamente importante? Que Dios sea justo y sin embargo libera a un criminal. Cuando presenciamos juicios, amigos, ¿cómo nos sentimos? Especialmente desde el lado de las víctimas, o al menos que nos solidaricemos con las víctimas. Saben, déjenme contarles, hace un tiempo atrás ocurrió el caso de la captura de un individuo que había violado y matado a más de 70 mujeres. Él confesó, al hombre le dieron durísima pena, durísimo castigo por sus crímenes cometidos, pero hubo un momento en que pasaron las víctimas enfrente de él. Esto salió filmado y también publicado. Y era que las víctimas expresaban cada cual sus sentimientos hacia este criminal. Había violado y matado a más de 70 mujeres. Y cuántos que decían, imaginemos esas escenas, tú arruinaste mi vida, decían algunas de los parientes de las víctimas fallecidas. Mi hija, ¿qué te hizo a ti? Tú la mataste, espero que te hundas en el infierno, etcétera, etcétera. Imaginemos, hasta que hubo alguien que dio su discurso, pero fue muy diferente. Él dijo, mira, tú arruinaste mi vida, mi hija nunca más la podré ver, pero quiero que sepas que tengo paz en mi conciencia para decirte lo siguiente, yo te perdono, que Dios tenga misericordia de ti, yo te perdono. Y el hombre, que hasta ese momento tenía un rostro muy fiero, muy duro, se quebró y comenzó a llorar, porque alguien lo perdonaba. Y salían las cámaras filmando esta escena muy emotiva. ¿Qué diríamos nosotros si el juez dice, bueno, en vista que el Señor le perdonó, vamos a perdonarle? ¿Qué dirían las víctimas, los familiares allí presentes? Creo que nadie lo aceptaría. Todo el mundo quiere que el juez sea justo. En el caso de Dios, leemos el texto otra vez, de Romanos capítulo 3, en que nos dice que Él es justo. Lógicamente, Dios es justo. Pero ¿cómo puede perdonar a los pecadores si merecen ser castigados? Lo tenemos allí. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y a la vez el que justifica, el que perdona, el que los hace justos. ¿A quiénes? A los que son de la fe de Jesús. Porque Él castigó el pecado en una persona, que es el Hijo de Dios. Y aquellos que creen en esa ofrenda, en ese sacrificio, en ese regalo, en esa provisión. Los que creen, Dios los declara justos. Dios está satisfecho con su justicia al haber castigado el pecado, nada menos que en un inocente, el Hijo de Dios, el autor de la ley. ¿Notamos? Aquí estamos hablando de la justicia de Dios. Y si vemos esa escena muy cruenta, muy dolorosa, y sin embargo, Jesús tuvo que pasar. Ya miraremos más adelante las profecías mesiánicas relativas a la pasión de Cristo, tal como aparece en Isaías capítulo 53. Ya más adelante vamos a estudiar estos temas mesiánicos, ya de la parte final de la historia de Cristo. Ahora estamos en las parábolas. No obstante, allí aparece la justicia de Dios, pero esto es justicia que Dios provee, pero el judío proveyó la suya propia. Y Dios no pudo soportar semejante situación. De allí que Jesús sea la piedra de tropiezo. Porque si Dios provee su justicia, y es primeramente que Dios se declara justo con la provisión que Él hizo, y es poner el rescate a través de Cristo Jesús como propiciación, habemos leído, por los pecados, para que Él pueda justificar a los que son de la fe, texto que hemos leído, estamos repitiendo Romanos capítulo 3. Esa es la justicia de Dios. Pero la justicia del hombre se basa en cumplir mandamientos, que Dios también ordenó los mandamientos. Pero aquí que el judío rechaza este regalo de Dios. Y eso Dios no lo puede soportar. Aquí tenemos el ejemplo. En la imagen vemos que los judíos estaban muy habituados al sacrificio de animales. Ya desde Abraham, el padre de la fe de la nación judía, que él oficiaba estos sacrificios en los altares que él construía.
Y luego el sistema se perfecciona cuando la nación, ya habiendo crecido, Dios toma a una tribu en particular, a los levitas, y con ellos va a desarrollar el concepto de santuario, de un edificio donde se haría todo el sistema de sacrificios, pero básicamente era el mismo que Abraham había iniciado. Abraham como padre de la familia de la fe. Ya antes de él todavía se hizo con Noé y mucho antes con Adán. Notamos acá el sacrificio, y este es el momento tan dramático de la historia de Abraham, que es lo que conmueve no solamente la fe, el amor de Abraham por Dios, al punto de elegir a Dios primeramente antes que a su hijo, sino que a la vez muestra el plan de salvación, cómo Dios, así como Abraham sacrifica o intenta sacrificar a su hijo, Dios el Padre sí que lo sacrificó, porque aquí en la operación que Abraham estaba por hacer, el ángel lo detiene y le dice: no lo hagas, Abraham, yo sé que tú me temes. Ese es un tema que hoy queremos mirar en Romanos capítulo 4. Pero aquí que entonces gira la cabeza Abraham y aparece un carnero trabado en el zarzal. Y entonces allí sí ya Abraham puede ofrecer un sacrificio tal como Dios lo había enseñado. Pero quería no solamente probar a Abraham, sino también ilustrar por medio del sacrificio de su hijo Isaac lo que Dios estaba haciendo, de la gran provisión de parte de Dios. A todo esto se le llama justicia de Dios, amigos, que los judíos desprecian en ignorancia para establecer su justicia en base a la ley, cumpliendo las ordenanzas. Y cuanto más exigentes las ordenanzas, de ahí la tradición de los ancianos, que le echaban más reglamentos para cumplir más perfectamente el reglamento, totalmente separados de Dios, no enamorados, no entregados, no obedientes. Si la luz llega hasta ellos, Cristo, y la rechazan, es porque hay problemas muy graves. O sea, Jesús se los había dicho. Ustedes no son hijos de Abraham, son hijos de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Nos acordamos del texto? San Juan 8:44. Si Jesús, el Hijo de Dios, les llama hijos del diablo, es porque había un muy grave problema en esa gente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y si decían que eran hijos de Abraham, ahí el texto también nos va a decir: Abraham no quiso matarme como ustedes me quieren matar. ¿Cómo que son hijos de Abraham? Abraham vio mi día, él se gozó. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús dice: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no hizo Abraham, de pelearle a Dios, de enojarse. No, él obediente, sumiso a lo que Dios le revelaba. Y si la Biblia enseña el plan de salvación, y Jesús decía, como si él se los estaba revelando, entre tanto que está la luz, creed a la luz. No había caso, no les entraba en la cabeza. Eran conceptos nuevos. ¿Cómo que el Cristo tiene que padecer? Jesús mismo decía, el Hijo de Dios tiene que ser levantado. Miramos en San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Ese era el gran regalo y ellos no lo aceptaban. No, y por lo tanto, si este Cristo tenía que morir, no era tal. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en Juan 12, 31 en adelante, aparece la expresión del plan de salvación que Jesús esgrimía muriendo en la cruz. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y miremos acá. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte tenía que morir, al extender las manos en forma de cruz. Y allí entonces la confusión de la gente, y no aceptaban. ¿Pero cómo que tiene que morir? ¿Qué clase de Cristo si nos han enseñado de otra manera? Y no se entregaron. Es lo que leemos a continuación, aún en el siguiente versículo. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la Biblia que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre, o el Cristo, o el Hijo de Dios, todos son sinónimos, sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? ¿Qué versión es esta la que tú traes? Diferente de la que nos han enseñado de la Biblia. ¿Notamos?
no creían. ¿Qué le dice Jesús? Entre tanto que está la luz, crean a la luz, crean, entréguense, no discutan. Jesús le dice, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. ¿Notamos, amigos? Es el rechazo de los judíos a la justicia de Dios. Y era que Dios les proveía allí, en un hombre, el pago de la deuda que los judíos y la humanidad tenían para con Dios por los pecados cometidos. Al morir Cristo, Dios les perdonaba. De hecho, cuando murió Jesús, y años después, se nos cuentan que muchos de esos sacerdotes obedecían a la fe. Ahora entendían, como cuenta Hechos capítulo 6, con motivo de Esteban. Esteban aparece, el hombre recién elegido como uno de los 7 diáconos de la naciente iglesia para solucionar problemas internos que había allí de manutención, de distribución de bienes para las mujeres. Y entonces Esteban comienza a predicar y hay tanta fe, tanto poder, que los sacerdotes, muchos de esos sacerdotes que participaron del asesinato de Cristo, ahora abrazaban la fe cristiana. Por fin estaban entendiendo, para gozo de todos los hermanos, amigos que estaban unidos allí. Como dice acá el texto, miremos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Algo precioso de parte de quienes habían sido asesinos o colaboradores, apoyadores del asesinato de Cristo. Ahora abrazaban la fe. Bien, amigos, esto es, Dios está obteniendo victorias por medio del Espíritu Santo, pero muestra que la justicia de Dios sigue en pie. ¿Qué contraste con la justicia del hombre? Recordemos, la justicia del hombre es, como Moisés describe, es cumplir los mandamientos. No está mal. No es que una es la que vale, la otra no. Las dos valen, pero en la justa medida y en el justo orden. Esto va primero. Luego tiene que venir esto que está acá, y así lo enseña el apóstol Santiago. Pero completemos la lectura de Romanos 3 para que vayamos nuevamente al capítulo 4 y tengamos la lectura más completa de todo el capítulo. Romanos 3, entonces, que nos habla de la propiciación, del castigo que Dios pone en Jesús, y entonces Él va a perdonarles siendo justo y a la vez el que justifica a los que creen en Jesús. Acordémonos, esta es la justicia de Dios. Él es justo y a la vez justifica. No es que perdona, no, justifica porque ya pagó en una persona. Y ahora sí es el regalo grande que Él tiene para darle a los hombres. Miremos el texto, vamos a avanzar para ver cómo la ley de Dios queda establecida. Todavía un poquito más, estamos en Romanos capítulo 3, versículo 26 nuevamente y 27. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que perdona. Justificar es hacer justa a alguien, o justo. El que justifica al que es de la fe, al que cree en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Pues queda afuera, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe es la que echa fuera esa jactancia. Y miren, amigos, qué bonito texto. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y muchos han tomado este texto así, tan aislado como aparece, para decir que ya no sirve obedecer la ley de Dios. Pablo no habla así porque lo miramos en el versículo 31 ahora. Luego, por la fe invalidamos la ley. No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque la salvación no viene por la ley, sino por la fe, por creer en la justicia de Dios. Y al creerla, nos entregamos y entonces hay que cumplir los mandamientos y allí entonces Dios le concede la justicia por medio de la ley. Vamos a ver los textos, amigos. Recordemos Romanos capítulo, primeramente 9, 30 en adelante. Vamos a leerlo en otra versión, Biblia de las Américas puede ser. 9, 30, 31 al 33, y luego Romanos 10, 5 y 6. Son los textos más importantes de esta porción para entender la diferencia entre justicia
que opera en base a la fe, en creer en Jesús, y la justicia, la aprobación de Dios que opera cumpliendo los mandamientos, en base a la ley. Miremos pues. Romanos 9:30, Biblia de las Américas. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe, creyendo en el Señor. Pero Israel que iba tras una ley de justicia, una revelación, la Mikra, el Tanaj, estaban los libros del Antiguo Testamento, así que ellos estaban mucho más ordenados, más ilustrados, estaban enseñados, sabían en qué consistía el plan de Dios, cómo pensaba Dios, y a pesar de ello, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe, sino como por obras, obedeciendo, y de remate agregándole la tradición de los ancianos para hacer más perfecta esa obediencia. Lo arruinaban peor, porque Dios quería que al entregarse dependieran de Él y Dios los iba a guiar por su Espíritu Santo para que al ver los mandamientos, como enseña el Antiguo Testamento, vieran cuánto amor tenía Dios, que Él quería que obedecieran por amor, porque Él les iba a ayudar a circuncidar el prepucio del corazón, para que teman a Dios, para que lo amen y le obedezcan. Y entonces tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Cristo el Señor. Tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. El que cree en Él no será avergonzado o no será confundido. Varían ahí las traducciones. Bien, pero ahora miramos en el capítulo 10 de Romanos, versículos 5 y 6, estas dos justicias comparadas. Y Pablo usa el texto de Moisés, ambos son textos de Moisés, pero usa el texto de Levítico 18:5 para mostrar el sistema que los judíos desarrollaron. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley, vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para bajar a Cristo porque está cerca de tu alma, de tu corazón. Tú confiesa, tú cree y serás salvo. Pero aquí, vamos a ver amigos, capítulo 10 de Romanos, versículos 3 y 4. Ahí se nos dice cuál fue el problema grave de los judíos, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, inventan lo suyo. Porque ¿en qué consistía el objetivo de la ley? Lo dice el siguiente versículo, porque Cristo es el telos de la ley, el objetivo, el propósito de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Ese es el objetivo de la ley, presentar a Cristo tal como lo va a decir en Gálatas capítulo 3, 24, dice exactamente el mismo pensamiento, que la ley es el ayo que conduce a Cristo. Para eso sirve la ley, para llevarnos a Jesús. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por fe. Notamos el mismo pensamiento. Bien amigos, vamos entonces ahora a Romanos capítulo 4. Habíamos dejado versículo 9 en adelante, 4:9 de Romanos. Continuamos la exposición para entender a Pablo en la ilustración que trae de Abraham. Ese es el ejemplo, el modelo de cómo Dios opera su salvación cuando la gente cree, como hizo Abraham. Y luego, como consecuencia de la fe, se le da una señal distintiva, la circuncisión. Pero esta circuncisión viene a ser posterior, mientras que los judíos pervirtieron tanto el sistema que decían que el que no está circuncidado no era salvo. No era así, sino que tenía que tener la fe igual que Abraham, creer como él, ser buena persona como él, para que también se le dé el sello de la circuncisión, formar parte de la familia. Para eso servía la circuncisión, formar parte de una raza. La raza de los que creen, de los que son como Abraham. Y el judío que se circuncidaba, físicamente estaba circuncidado, pero moralmente, allí en su alma, en su corazón, ¿se le parecía a Abraham? Jesús dijo que no. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Ustedes quieren matarme. Abraham no hizo esto. Entonces, biológicamente,
eran circuncidados y eran descendientes de Abraham. Pero moralmente, a la vista de Dios, y lo que importa es cómo mira Dios las cosas. Bien, miremos pues entonces Romanos 4, 9 en adelante. ¿Es pues esta bienaventuranza, el perdón de Dios, solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada esa aprobación, la salvación que Dios le daba, que le acreditaba, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión, y luego se le va a dar la circuncisión como señal o un pacto para que así se lo identifique. Este es un hijo de Dios, a quien Dios aprobó. Y la manifestación externa es que él estaba circuncidado y junto con él hizo circuncidar a todo varón que vivía en su campamento. Todos los criados, todos los hombres, y eran muchos, cientos, tenían que circuncidarse también. Miremos pues entonces cómo avanza el texto. Y recibió la circuncisión, notemos, como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea acreditada como justicia. Así que Abraham llega a ser el padre de todos los gentiles no circuncidados, como la mayoría de los que estamos escuchando, como también padre de los circuncidados, es el padre de la fe. ¿Cómo sigue ahora? Y a la vez padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, si vamos a entrar ahora en el tema biológico, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que tampoco alcanza con que esté plenamente circuncidado. Tiene que practicar moralmente todas las buenas obras, los buenos pensamientos, todo el buen genio, la humildad de Abraham. Y este es el gran problema que los judíos tuvieron en el primer siglo, por lo cual hostigaban a Jesús, no creían en él, cuestionaron a Juan Bautista. Amigos, cuando Jesús hizo la limpieza en el templo, vamos a ver esta porción y seguiremos estudiando con esta porción de Romanos 4. Jesús hizo la limpieza en el templo, los dirigentes del Sanedrín se acercan y le dicen, pero ¿quién te dio semejante autoridad para que hagas estas cosas? Y Jesús le devuelve también con otra pregunta. A ver, yo se lo voy a responder, pero antes respóndame una pregunta ustedes. ¿El bautismo de Juan, de quién era? ¿Era un invento de los hombres o venía de parte de Dios? Y allí discurren la gente, ¿sí? ¿Saben? En la forma en cómo trataron a Juan el Bautista, un desprecio, un rechazo, así ellos sellaban su perdición. Porque Juan Bautista, precursor de Jesús, venía para mostrarles que ellos necesitaban circuncidarse el alma. No alcanzaba con que biológicamente fueran circuncidados, o fisiológicamente, en su cuerpo. También el alma tenían que limpiarla y ellos no aceptaron. Vamos a ver esa porción, porque entonces esto muestra, amigos, que tal lo que Pablo está diciendo acá en Romanos, que Abraham es padre por la fe que Dios le acreditó salvación, por haber creído. ¿Recuerdan qué fue lo que creyó? Según Génesis 15:6, que Abraham veía a este hombre y le decía, ven afuera, ven, mira las estrellas, mira si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y él creyó, sí. Y Dios vio a ese hombre que creía, ok, y le atribuyó justicia. Ahí tenemos el texto, vamos, 15:6 de Juan. Vamos, de Génesis, leemos un versículo anterior. Ahí está. Y los llevó afuera y le dijo Dios a Moisés, a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le promete Dios, así será tu descendencia. Y ahora sí el texto. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el texto favorito del apóstol Pablo al enseñar la justificación por la fe. Que así como Abraham, él creyó
Todos los que se van a salvar tienen que creer, que no cuesta mucho, es creer que Dios perdona. Pero el judío no puede aceptar esta idea. Él dice, tiene que practicar, hacer las cosas. Y finalmente rechazan el creer. Vamos a ver, amigos, los textos de Mateo, capítulo 21, versículo 23, en adelante. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo se acercaron a él mientras enseñaba. Le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad de hacer la limpieza en el templo? Responde Jesús, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos discutían entre sí. Si decimos del cielo, él nos va a decir, ¿y por qué no le creísteis? Y si decimos que es de los hombres, tememos al pueblo, nos van a apedrear, porque los hombres, los del pueblo creían que venía de Dios, porque todos tienen a Juan por profeta. Y responden a Jesús, no sabemos. Y él le dice, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Notamos, este es el tipo de gente, circuncidados, hijos de Abraham, pero que quedan fuera de la provisión de Dios porque rechazan su propia conversión. No alcanza con que uno sea fisiológicamente, si podemos decirlo así, circuncidado. Vamos otra vez a Romanos, capítulo 4. Estamos estudiando esta porción bíblica. Versículo 12. Vamos a leer 12. Y es padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Bien, y ahora sí, entonces, versículo 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. ¿Por qué? Porque la ley vino unos 300 años más tarde, con Moisés. Ahí sí se dio ya el documento, vamos a decirlo, ya por escrito, el Tanaj, la revelación bíblica, y ahí Dios, por medio de Moisés, les dice, ahora sí ustedes van a ser los descendientes. Pero la promesa vino antes, la ley vino después. Es un gran tema de discusión en Gálatas especialmente. Eso, en el capítulo 3 sale este tema de la promesa dada inicialmente a Abraham y la ley que aparece posteriormente por medio de Moisés. Como dice acá, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de haber creído. Hace un momento leíamos Génesis 15:6. Él creyó y le fue acreditada justicia. Dios le reconoció como justo porque creyó. Porque si los que son de la ley son los herederos, como todos los israelitas confiados en la Micra, van a resultar la fe y anulada la promesa que Dios le hizo a Abraham de que sería heredero él y su descendencia, por una promesa que Dios dio. Sigue más, versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y aquí, amigos, es un texto un poco difícil, pero no imposible de entender. Que si no hay ley revelada, no se puede inculpar de pecado. Es decir, la persona comete maldades y la conciencia se lo va a decir. Y es la conciencia la que tendrá que defenderlo o acusarlo en el día del juicio de Dios, como cuenta Romanos capítulo 2, ¿nos acordamos? Que aquellos que pecaron sin ley, pues sin ley serán juzgados, donde la conciencia los defiende o los acusa. Pero aquellos que pecaron bajo la ley, con la ley se los va a condenar, porque la ley ya decía, y uno sabía, la ley lo estaba diciendo. Y para él, en ambos casos, Jesús es el garante que sale en defensa de aquel que cree. Bien, miremos otra vez en Romanos, ahí tenemos el texto, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, los que serán aprobados, justificados. Y miren ahora entonces versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que pide la ley, estos, aunque no tengan ley revelada, son ley para sí mismos. Ellos mismos van a representar la ley. ¿Dónde? En su conciencia, como leemos ahora. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Cuándo? En el día del juicio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Vamos otra vez nuevamente a Romanos capítulo 4, estamos mirando allí el texto, desde el versículo 16. Por tanto, es por fe, si no es por ley, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, la de Abraham. No solamente para los que es de la ley, aquellos que están con Moisés, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos, tanto judíos como gentiles también. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y imaginemos, amigos, ¿qué edad tenía él? 75 años, anciano, su esposa 10 años menos, ni un hijo, al punto que al leer Génesis hay discusiones de Dios, de Abraham con Dios. Señor, tú me prometiste un hijo. ¿Que acaso este criado Eliezer va a ser mi heredero? Y Dios le dice, yo te prometí. Amigos, pasaron 25 años. A la edad de 100 años le nace Isaac, teniendo 90 años Sara. Y es lo que vamos a leer ahora, ya casi muertos los dos. Ahí aparece el cumplimiento de la promesa. Dios sabe. Y amigos, esto es para que también nosotros tengamos confianza y esperanza. ¿Cuántas veces estamos viviendo por una promesa? Y que alguien nos dice, confía, sigue confiando, ya Dios va a actuar. Es que ya ha pasado mucho tiempo, mire cómo estoy, nunca hay solución, salida. Ahí tenemos, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Había nacido el otro, unos 14 años antes, Ismael, pero era un arreglo tan erróneo que Sara le dice al marido, bueno, vamos a tener un hijo, Dios prometió, pero no llega, llégate a la criada. Y Agar era una muchacha joven y Abraham siguió el mal consejo de su esposa y creyó Sara que la muchacha, siendo esclava, ella daría un hijo que sería para el ama. Recordémonos que antiguamente estos esclavos eran propiedad de los amos y por lo tanto el niño pasaría a manos del ama. Y así fue. Pero he aquí que finalmente Sara descubre el error que cometió. Porque mientras ella amaba a ese niño, Ismael, que es el padre de los islámicos, ellos se reconocen descendientes de Ismael, Agar miraba con desprecio a su ama, a la vieja estéril que no tuvo hijos, y yo joven, mira este niño que tengo, y a mi marido que tengo aquí, Abraham. Y Sara no soportaba semejante situación. Y le dice al esposo, échala, no quiero. Y Abraham, amigos, ahí está tan dolido ese hombre de tener que despedir a Agar, pero al niño especialmente que él amaba, porque era su hijo, aunque tenido con una esclava, y los tuvo que echar. Y allí Sara es la responsable de todo el problema que causó. Hasta que finalmente, a los 90 años, Sara va a tener a su precioso Isaac, ese pequeñito tan precioso que endulzó su vida. Bien, miremos, amigos, en el texto de Romanos ahora, capítulo 4, cómo Pablo se expresa de ambos. Abraham y Sara, a tan avanzada edad, cuando reciben un hijo, ellos logran engendrar un hijo, y así se cumple la promesa de Dios en la que Abraham había creído ya desde hacía 25 años atrás. Miremos pues entonces, capítulo 4, versículos 18 y 19 que leemos acá. Leemos el 18 también. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, 10 años menos. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Tanto, amigos, que Dios le llama padre de muchedumbre, le cambió el nombre de Abraham, que significa padre enaltecido, a Abraham, que significa padre de multitudes. Y si ustedes se imaginan, él viajaba, solía viajar y establecer su campamento, y al presentarse con los ciudadanos y preguntarles el nombre, oh, bienvenido señor, a su esposa, su gente, ¿cómo se llama usted? Bueno, yo me llamo Abraham. Oh, eso significa padre de multitudes. Wow. ¿Cuántos hijos tiene? Ni uno. ¿Nos damos cuenta? Ese era Abraham. Él tenía que soportar por 25 años, amigos, a la edad de 75 años de edad y casi a los 100, ya cuando nace finalmente su querido hijo Isaac, al cual después tuvo que sacrificar o intentar sacrificar una orden de parte de Dios. Este es Abraham, el padre de la fe. Sigamos leyendo. Plenamente convencido Abraham de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, y esta es la parte que importa, amigos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La gran pregunta que Dios nos haría es, ¿tú crees estas cosas que ocurrió con el Nazareno? Amigos, al ser un regalo tan agradable de parte de Dios, de allí es que es tan importante este tema que estamos comentando en otras series acerca de las profecías de Daniel sobre la abominación desoladora y el continuo de Daniel, del libro de Daniel, en donde hay un gran estudio allí, donde el enemigo, Satanás, cambió la continua intercesión de Jesús para poner una abominación desoladora. Y es que quita la intercesión de Jesús, según 5 textos de Daniel, y pone en su lugar la intercesión de hombres, de vírgenes, de santos, de grandes personajes que, aunque no se niega la grandeza de esta gente, buena gente, pero el hecho de que sean intercesores, cuando ninguno de ellos murió por nuestros pecados, ¿cómo voy a pedirle oración, a pedirle intercesión, que por la intercesión de San fulano de tal, que Dios me perdone? No, Dios no quiere eso, porque todos estamos en la misma condición, necesitados de la gracia de Dios. Para ello Dios proveyó su intercesión, que es Jesús, quien murió por nuestros pecados. De esto, amigos, estudiaremos más adelante, pero así estamos desgranando este libro de Romanos para mirar la justicia de Dios frente a la justicia de la ley, justicia por la fe en Cristo y aquí por cumplir los mandamientos. Como hemos dicho, en Moisés, él expresa ambos conceptos, de lo cual Pablo toma en Romanos capítulo 10, versículos 3, 4, 5, 6, allí está lo clave, y que Pablo, él va a enseñar que lo correcto es creer en Jesús y luego obedecer. Pero el judío rechaza el creer en Jesús y se conforma con esto y aún le agrega la tradición de los ancianos para ser más exigente esa observancia y así creer que reciben el beneplácito de Dios. Cuán importante, amigos, es agradarle al Señor según lo que está revelado en su palabra. Y ese es el propósito de estas reuniones también, de estas exposiciones, que cada vez veamos más claramente cuál es el plan de Dios para que heredemos nuestra salvación personal. Dios quiere ello porque quiere salvar a todos los hombres a través de Cristo, quien es el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas. Amigos, deseamos que Dios los bendiga, que tengan su buen momento con la familia y así quedamos en contacto para las siguientes emisiones. Hasta entonces, Dios les acompañe.
Eterno había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia, y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro, y nos libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.